La biodescodificación tiene que ver con ver en quinta, no en cuarta. El que está en cuarta no se da cuenta que está en cuarta. Es como el pez no se da cuenta que está dentro del agua. Entonces está ahí, no se da cuenta, ¿ya? O el que está en cuarta juzgando al otro no se da cuenta que es el mismo que se está proyectando. Por ejemplo, los comentarios que hacen en las redes sociales, los haters, todas esas lógicas tienen que ver con gente que ven al otro como un telón y llegan y se proyectan y todo, y le inventan cuestiones, y el otro es un telón nomás. ¿Me entiendes? Entonces se transforma en ese fenómeno. Son las antenas que están en cuarta dimensión, se proyectan y destrozan al otro, o lo engran, o lo idealizan. ¡Oh, mira, cielo! Y que tú estás proyectando algo. Algo estás, ¿desde qué lado estás proyectando? Tal vez un enlace místico, qué sé yo. Algo estás proyectando en la otra persona que lo tiene idealizado. En una pareja, en un padre, lo que sea. ¿Ves? Hay una historia que hace que tú idealices eso. Hay una historia que tú haces que tú odies a tal persona. Siempre hay una historia. Pero la persona que está en cuarta no accede a la historia de eso. Solamente reacciona a eso, ¿no? Y emite un juicio. Y dice, me gusta, no me gusta, no me gusta. Así está. ¿Eh? Entonces, la quinta dimensión es darse cuenta cómo está funcionando la cuarta dimensión. Eso es. Entonces, la quinta dimensión, la antena cuando lee en quinta dimensión, empieza a darse cuenta de hacerse preguntas. ¿Para qué me pasa esto? ¿Para qué repito? Y empieza a ver patrones. Empiezo a ver patrones, empiezo a darme cuenta que yo lo que juzgaba en el otro era algo que yo rechazaba en mí, por ejemplo, o me negaba, y así sucesivamente. Entonces te va a empezar a darte cuenta que tú estás fractalizado en todo. Tu mente te fractalizó en todo, pero es tu mente la que te fractalizó en todo. No quiere decir que tú estés fractalizado en todo, que es distinto. ¿Ya? Porque el otro es otro, el otro no eres tú. ¿Ya? Entonces, el otro es otra persona, ¿ya? El que yo proyecte, por ejemplo, una persona que se enamora así, químicamente al tiro de una persona. Típico, se está proyectando, ¿ya? Porque no conoce al otro, obvio. Es como si tú lo hablaste 2 veces y ya te gustó y todo. ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Qué está pasando en tu aparato psíquico? Hay un punto ciego. La persona no ve o no es consciente de que lo que ella está viendo son líneas temporales de ella o compensaciones de esas líneas temporales o qué sé yo, lo que me gustaría, qué sé yo, todas esas cosas. ¿Ya? Eso ocurre en un milisegundo y la gente llega y tiene química con esa persona. ¿Ya? Tiene química y se enamora, qué sé yo, pero después lo pone en un altar y todo, pero después de unos meses lo termina denunciando. Termina en demanda. Y dice, ¿cómo pasó eso? Punto ciego, porque el humano está en cuarta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a verse ahí lo que le falta, toda la historia, y se va a proyectar ahí. Pero va a estar ciego porque no va a estar viendo a la otra persona. Ciego, ciego. ¿Hasta qué? Hasta que se va a dar cuenta ya, así aquí, así en las narices, que la engaña, o qué sé yo, que esto, otro, y no era tan así, no era tan idílico. Eso es pan de cada día. ¿Eh? Lo mismo puede ser con una persona, con un trabajo, con cualquier cosa. La mente se va a proyectar, ¿ya? ¿Cierto? Por eso, ¿qué es lo que esperan ustedes del curso, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Entonces, esa mente se va a proyectar, van a proyectarse sus líneas temporales, se van a imaginar, no sé, pues me gustaría a mí imaginarme haciendo esto otro, integrar esto, ¿me entiendes? Que está bien y todos lo hacemos, pero cuando yo no veo más allá, termino chocando conmigo mismo, ¿ya? Y fuerte. ¿Eh? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? O sea, la cuarta es como de nuestro espejo, pero no tenemos la conciencia. Exacto. ¿De qué es nuestro espejo? Exacto. Y la quinta no es nuestro espejo. Ahí vemos con conciencia que... Sí, que no somos espejos, que hay otros. Claro, pero él está mostrando lo que tenemos nosotros. Exacto. Pero y además te das cuenta, o sea, me doy cuenta. Sí, ¿qué tiene esta persona? ¿Qué me está mostrando? Claro, porque el espejo, aquí hay mucho también de marketing en los libros de autoayuda de que el otro eres tú, de que yo me veo en el otro, etc. Eso es válido, desde lo que yo estoy hablando, desde cuarta. Desde cuarta yo voy a ver un espejo mío, pero es para un aparato psíquico inmaduro, que no está en quinta. Entonces el aparato que está en cuarta, claro, se va a ver constantemente, ¿ya?
Se va a proyectar, ¿ya? Va a decir, ya a mi hijo le voy a poner Tomás, igual que yo. Estoy proyectando, ¿ya? Le voy a poner que estudie tal cosa porque era lo que a mí me hubiese gustado, ¿ya? Qué sé yo, y así. Entonces está constantemente proyectándose en su hijo. Pero está conectando con el hijo que es distinto. No, no está proyectando, ¿me entiendes? ¿Y por qué? Si mira, oye, tenés toda la razón, tú crees que lo conoces, pero tú no lo conoces. ¿Por qué crees tú que los hijos se rebelan con los padres? No se sienten escuchados. Porque una proyección ocupó ese vínculo con ellos. Entonces el padre y la madre estaban en cuarta. Llegan y vamos a querer el hijo por la familia, para estar unidos, y le voy a poner el mismo nombre del abuelo, qué sé yo. Claro, toda esa línea se generó de proyección en proyección en proyección, pero nunca el otro vio al otro. Nunca lo vio. El único que ve es la quinta. Ese ve. Dice, mira, antes yo tenía expectativa, pero en realidad no tengo por qué tener esa expectativa hasta el 20, pues tú no estás a mi servicio. ¿Ves? Tú no naciste para mí. Y ahí yo empiezo a verlo de otra manera, empiezo a dejar de juzgar y a empezar a verme yo. ¿Qué pasa conmigo, con mi mente, que está funcionando de esa manera? ¿Ves? ¿Estamos? ¿Bien? Bien, entonces la quinta dimensión o la quinta etapa de la vida sobre la Tierra es lo que estamos transitando ahora. Este proceso de despertar, de la biodescodificación, de darse cuenta, antes no había pasado eso, ¿ya? ¿Y por qué está pasando ahora? Porque la Tierra como planeta está cambiando también su eje, porque el planeta también tiene conciencia. Aquí lo vamos a ver. Los planetas, el Sol tiene conciencia, todo tiene conciencia. Entonces, ¿cómo yo voy a ser el único que voy a tener conciencia? ¿Y cómo si yo tengo los mismos materiales de la Tierra? A nivel atómico soy igual que la Tierra. ¿Y cómo la Tierra y yo la veo como algo donde hay que instalar una casa nomás? No, pues se tiene conciencia. ¿Y cómo? Mira los animales, mira las especies, los bichitos, mira este diseño, esta ala, así esta ala, porque el pajarito, fíjate que vuela a esta altura nomás, porque está diseñado, y está todo sincronizado en la naturaleza. Todo es perfecto. Es una economía perfecta, porque se muere y el otro se come al otro, y la caquita de este pajarito sirve para los huevitos, y así. Entonces, la naturaleza es la Tierra expresándose en todas sus versiones. Entonces, tiene una conciencia increíble. Entonces, ¿qué pasa? Que entró en un cambio de etapa, ¿ya? ¿Qué etapas habían en la Tierra? La Tierra más arcaica tenían etapas estaba la ameba. No había vida, la primera forma de vida es la ameba. La ameba, su historia era la supervivencia. De eso se trataba. Comer y defecar. Come y caga, como se dice, ¿ya? Comer y defecar. Ese es el propósito de la ameba, ¿ya? Evolucionó la ameba como antena, y la antena de la ameba en esa etapa de la Tierra empezó a darse cuenta que se la comían otra ameba, qué sé yo, entonces empezó a desarrollar una anticipación de esa etapa y dijo, me tengo que proteger, ¿ya? Y ahí la Tierra pasó a la segunda etapa, que es protección, ¿ya? O sea, supervivencia, la segunda etapa de la vida sobre la Tierra, protección. Esta se integró a la escala de la otra. Todo es escalar, todo es escalar, ¿ya? Todo está sincronizado. La ameba era supervivencia, protección. Entonces ya la ameba apareció con otra estructura, con carcasa, con qué sé yo, con otras estructuras biológicas, ¿ya? Para evitar que lo muerdan, el puercoespín, qué sé yo, las caparazones, todo eso, las conchas que vemos nosotros, los fósiles, son puras conchas, de esa etapa son, ¿ya? Todos los caracoles, etapas del paleolítico de no sé cuántos, esto para atrás, pleistoceno, ahí está, ¿ya? Protección. Esa antena evolucionó millones de años, tercera etapa de la vida sobre la Tierra, comparación, competencia, ¿ya? Entonces ya era un organismo y movimiento. Era un organismo que no solamente comía, que no solamente se protegía, sino que también se desplazaba, ¿ya? Y se comían los unos con otros. Entonces la comparación tiene un sentido biológico, porque un ratón va a ver un león y
al ver que se compara, le salva la vida, porque sale arrancando. ¿Ya? Entonces esa comparación es biológica. ¿Ya? O a ver, y se lo va a comer. ¿Ya? Entonces, esa comparación y la competencia por el bocado. Entonces van a haber varios, uno va a ser más rápido, el otro va a poder andar debajo del agua, el otro va a poder volar, cada uno va a tener distintas lógicas que van a aportar al ecosistema Tierra. ¿Ya? Entonces, todos los diseños de Tierra, llámese todas las especies que Tierra están todos sincronizados entre sí. Con el hueso de y todo hace que Tierra esté estable. ¿Ya? Tercera etapa, movimiento. Cuarta etapa, la que estamos viendo nosotros. ¿Ya? Cuarta etapa, ya. ¿Se dan cuenta que todas las etapas anteriores ya están integradas? ¿Cierto? Porque tenemos que comer, tenemos que protegernos, las alarmas. Hay negocios en cada etapa de la vida sobre la Tierra. ¿Qué negocio hay en la etapa de supervivencia? A ver. Supermercado, todo lo que es comer. ¿Tenemos que comer o no? Claro. Sí, pues. Cuando hay catástrofe, ¿cuáles son las etapas que más son más estables? Las más arcaicas. Cuando hay un terremoto, ¿qué hace la gente? Se puede estar el cine cerrado, pero los supermercados o la comida, hay pan, ¿viste? Hay agua, hay pan, al agua principalmente. Claro, entonces ¿qué pasa? Cuando entramos en crisis, en la mente entra en modo supervivencia. Los incendios, ¿se han dado cuenta? Ya, ¿qué es lo que regalan? ¿Van a regalar una colonia? No, po. ¿Ya? Van a regalar confort, comida, poroto, lenteja, ya. ¿Qué es lo que es eso? Es una memoria de la Tierra, de la primera etapa. Entonces lo más vital acá es la supervivencia. En ti, en mí, en todo es la supervivencia. ¿Y quién lo está gestionando ahora? Yo como Tomás no, lo está gestionando mi cuerpo. ¿Por qué? Porque está respirando. ¿Y cuál es el principal alimento que nosotros tenemos? El aire. No es la comida, el aire. Porque yo puedo pasar semanas, tú debes saber, semanas o meses sin comer, ¿cierto? Sin tomar agua igual, puedo pasar varios días. Pero sin respirar, no puedo pasar. Me muero. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que está asociado a la supervivencia? Los alvéolos pulmonares. ¿Ya? Después lo vamos a ir viendo órgano por órgano. ¿Ya? Los alvéolos pulmonares tienen el propósito de dar vida. ¿Ya? Entonces, cuando la persona tiene un miedo a la muerte, cáncer de pulmón. Por eso la mayoría de los cánceres hay metástasis en el pulmón. Porque la persona, ¿qué piensa? Me voy a morir. Y eso le genera otro conflicto, que no es el original, otro conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Que me voy a morir. ¿Ya? Y empieza a generar un adenocarcinoma en el pulmón. ¿Ya? Se empieza a crecer. ¿Por qué? Porque empezó a echar a andar un programa biológico. ¿Ya? Cuando yo no puedo gestionar algo, cuando yo, Tomás, no puedo gestionar algo, el que gestiona es mi cuerpo. Él lo gestiona. ¿Ya? Entonces, la primera etapa, supervivencia. La segunda etapa, protección. ¿Ya? La tercera etapa, movimiento. ¿Ya? Movimiento, comparación, competencia. Cuarta etapa, ¿ya? De la vida sobre la Tierra es, ¿cierto?, la que estamos viviendo nosotros, y se le llama, tiene varios nombres. Sustitución del faltante, después lo vamos a ir viendo. ¿Ya? Tiene conflictos de separación y conflicto de territorio. ¿Ya? Administra muchas capas. Todas estas etapas están codificadas en mi cerebro. Las etapas más arcaicas de abajo están codificadas en el tallo cerebral. Por eso el tallo tiene funciones de mantener este cuerpo, sus funciones, por ejemplo, los alvéolos pulmonares, ¿dónde están? Están en el tallo. Ahí está el centro. Hammer, cuando descubrió esto, descubrió que el pulmón estaba en el tallo cerebral. Ahí está el centro donde controla los alvéolos pulmonares. Ahí está. Y ahí cuando la persona tiene un cáncer, tiene una diana ahí, en ese lugar del cerebro, no en otro, ahí. Por eso esto es preciso, es técnico. No sirve decir, no, que tú no te has valorizado. No, si eso también, pero no es eso, es miedo a la muerte. Eso es. ¿Ya? Entonces, cada etapa de esta de la Tierra está codificado también en nuestro cuerpo. ¿Ya? Y genera de que todo eso esté codificado no en un inconsciente biológico, en un
consciente biológico, porque es consciente. Para mí es inconsciente, pero para el cuerpo es consciente. Para tierra es consciente. ¿Ya? Otra cosa es que yo no me dé cuenta. ¿Ya? Entonces, si yo mi problema no lo pude gestionar, lo voy a guardar en la amnesia y mi cuerpo lo va a gestionar. ¿Ya? Va a echar a andar una memoria más arcaica. ¿Ya? Quinta etapa es la etapa de la conciencia, de darse cuenta cómo funciona esta capa, esta capa, esta capa y esta capa. Si yo tomo conciencia de cómo funciona cada etapa, me voy a dar cuenta que cada capa está codificada en una parte determinada del cerebro y esa parte del cerebro está codificada en ciertos órganos, no en otros. Van a tener que ver con ciertos órganos y no con otros. Este órgano tiene esta capa embrionaria, tiene esta zona, es de esta lógica y otro no. Por ejemplo, en la primera etapa tenemos, como decía, programas de supervivencia. Cuando se forma el feto, ¿ya? Se van a formar capas embrionarias, ¿ya? Así se le llama. Entonces, el feto va a tener endodermo, mesodermo, ectodermo. El ectodermo tiene que ver con el tejido nervioso y la piel, ¿cierto? El mesodermo, los músculos, los huesos, ¿ya? El tejido conectivo. Y el endodermo va a ser el tracto digestivo, ¿ya? Entonces, el endodermo es la primera etapa, ¿ya? Todos los órganos que vienen del endodermo tienen ese propósito, supervivencia. Entonces, del endodermo afloraron, ¿cierto?, el tracto digestivo, el esófago, el estómago, el intestino y todo lo que es atrapar el bocado y expulsar el bocado. Atrapar el bocado y expulsar el bocado, ¿ya? También tiene que ver con la tiroides, con la glándula tiroides, ¿ya? También tiene que ver con partes del ojo, con partes del oído, con partes del, bueno, con los alvéolos pulmonares, ¿ya? Todas esas, con partes también de las gónadas, ¿ya? Hay ciertas partes que generan, que tienen tienen origen en esa capa embrionaria, que es la más arcaica, ¿ya? En el mesodermo van a ver, tiene otra función, ¿cierto? Y ahí encontramos, ¿cierto?, por ejemplo, en órganos que tienen que ver con la función biológica de protección. Tenemos, por ejemplo, las pleuras. Las pleuras, ¿qué son? Son capas que envuelven los pulmones, ¿ya? Y tienen un patrón, tiene una capa visceral, que es la que está para adentro, tienen una zona de al medio donde hay líquido y una zona externa que se llama capa parietal. Esas tres capas es la pleura. La pleura tiene origen en el cerebelo, que es la segunda etapa de la vida sobre la Tierra. Ahí está codificado, ¿ya? Y en esa parte, el sentido biológico es protección. Una pleuritis, etc. ¿Ya? Lo mismo pasa con el peritoneo. Tiene dos capas. Una visceral, parietal y al medio líquido. Ustedes que son TENS, ¿cierto? O sea, ustedes igual, ¿cierto? Tiene eso. Vienen de la misma capa. La meninge, la misma historia, ¿cierto? Tres capas. Pía madre, dura madre, aracnoide, es el mismo patrón, ¿ya? El pericardio, la misma historia, ¿cierto? ¿Y todos qué sentido tienen? Protección. Son todos órganos que protegen al cerebro, al corazón, a los pulmones, al tracto digestivo, ¿cierto? Todos esos órganos están codificados en el cerebelo en la segunda etapa de la vida sobre la Tierra. ¿Ven? Entonces, cuando uno entiende los órganos así por categoría, por función, se te hace más fácil de biodescodificar. ¿Ves? Bueno, eso lo vamos a ir viendo con sumo detalle después. Ahora yo estoy dando una pincelada, ¿cierto? Pero lo vamos a ver con mucho detalle después, así explicado de esta manera, para que vayan ustedes comprendiendo que toda esa información, todas esas líneas temporales están codificadas en distintas etapas de mi cerebro. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hasta el momento solamente hay 5 etapas de la Tierra. Sí, hasta el momento 5. Hasta el momento 5. Mira. Usted dijo que estábamos nosotros en la cuarta etapa. Sí. Entonces eso quiere decir que nosotros, el ser humano, todavía no hemos creado la conciencia. Está, pero no todos están captándola. O sea, estamos en el telón de visualización. Estamos a puertas, pero hay
tal vez hay personas que están conectando con esa quinta dimensión, ¿ya? Por eso la biodescodificación es una mirada desde ahí, ¿ya? La palabra quinta dimensión viene del aporte de Alejandra Casado, ¿ya? La etapa de la vida sobre la Tierra viene de Hammer, ¿ves? Entonces ahí tú ves que esas dos cosas hablan entre sí, se integran. Entonces, el humano ahora, el humano común, por ejemplo, está en cuarta porque no sabe verse de otra manera. Lo que está impidiendo verse de esa manera en gran parte es su creencia, su cultura, su enlace místico, todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Cuando el humano empiece a darse cuenta, porque este enlace místico se empieza a desmantelar, se empieza a ver que no es tan así, se empieza a ver que es trucho, se empieza a ver que no es tan... El doctor, por ejemplo, va a haber gente que va a decir, no, van a haber mentes que van a cuestionar eso, o sea, van a hacer otras preguntas, ¿ya? No siempre va a ser por este lado. Tal vez si yo me pregunto otras cosas, busco otras terapias, busco otras cosas, ya. Esas mentes empiezan a hacerse preguntas, y esa es romper la resistencia que había en cuarta dimensión a escanear la vida de otra manera, en quinta, ¿ya? Esa escaneo en quinta te expande la conciencia enormemente, porque empiezas tú a entender muchas cosas que antes uno o sufría, o criticaba, o estaba mal, ¿me entiendes? Porque el dolor es de cuarta dimensión, ¿ya? En la quinta uno comprende de otra manera esos dolores, esos procesos. Yo tengo otro diálogo con el cuerpo. Si me duele algo, ya sé por qué no sé, por el tendón aquí, por qué me dolía. Empiezo a dialogar con el cuerpo y hago cambio, qué sé yo, y se me va pasando. Y no necesito de remedios necesariamente. A veces es necesario, pero no siempre. Hay toda una preparación anterior, hay toda una estructura anterior. Por eso yo comenté diciendo, hay dimensiones que yo estoy aquí, yo no sé, el humano no sabe qué dimensiones lo están sosteniendo, ¿ya? Todas esas dimensiones son parte de lo que yo he estado hablando. O sea, las etapas evolutivas de la Tierra hacen que yo responda de una determinada manera, mi historia familiar hace que yo responda de una manera, mi árbol genealógico hace que yo responda de una manera. O sea, todo... Hay un back, hay un archivos que están guardados, que el contexto estimula ciertos archivos y te dan ciertas respuestas, ¿ya? Pero cuando la quinta dimensión, el humano toma conciencia, en esa quinta dimensión se transforma en un administrador de su experiencia. Si no, él viene acá a vivir lo que le tocó nomás, ¿ya? Viene acá y es como casi como una víctima de sus circunstancias nomás, ¿ya? En cambio, cuando uno lo ve en quinta, comienza ya la administradora a tomar poder de eso. Dice, ¿sabes qué? Mira, en realidad pasa esto, por esta razón, ¿cierto? Y estos son archivos que hay que ir actualizando, que hay que darle una actualización a esos archivos pasados, porque esas memorias pasadas están haciendo su labor nomás. Pues como no hay un recurso nuevo para poder actualizar esa información, funcionan eso de manera reactiva, ¿ya? No sé, pues si a mí cuando chico, no sé, pues me pegaban atrás con un fierro y tú me decís, hola, yo voy a hacer así, pues. ¿Qué está reaccionando ahí? El recuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo un nuevo archivo. Primero no sé qué hace que yo haga eso. Después yo empiezo a vincular. Eso hace que yo esto, tenés razón. Ahí yo me empiezo a ver desde quinta y empiezo a ver el patrón. Sí, pues siempre que me hacían así, me protegía, o yo pegaba para que no me... ¿Viste? Por eso tú eres violento, qué sé yo, bla. Entonces, empiezo a armar la secuencia del para qué yo hago esto, ¿ves? Y ahí yo conecto con un recurso, ¿ya? Empiezo a darme cuenta, claro, el recurso que yo necesito entonces es despegarme de ese trauma, ¿cierto?, que yo tengo, porque tal vez ese trauma, hay cosas tal vez que no he integrado, que no he podido aprender, qué sé yo, tal vez yo igual traumaticé a otras personas, porque si me pegaban yo también pegaba, por ejemplo, y así. Entonces voy desenredando y entendiéndome, y eso pasa en quinta, no pasa en cuarta. En cuarta yo vivo nomás, así como me pasan las cosas, y por lo general el remedio nomás, remedio para todo, ¿ya? Entonces el humano por lo general está en cuarta y está dormido. Para Tierra nada se pierde, todo vuelve a ella. Si le sirves vivo o muerto, va a depender de ti. Es dueña de todas las memorias y de todos los tiempos que la han habitado. Toda tu vida, toda mi vida, está registrada en memorias de su campo cuántico. ¿Cuál es el propósito de esto?
que todos sus diseños puedan interactuar entre sí. Y por supuesto, la evolución, su evolución. Tierra ha pasado por diferentes conflictos y etapas evolutivas, conflictos presentes en la mayoría de las especies. Todas estas etapas evolutivas están codificadas en nuestra biología y en nuestra psique. Cada biologización que vivimos es la recreación de uno de estos conflictos. Si comprendemos este marco, comprendemos que Tierra nos lleva a un destino mucho más grande que el nuestro. Que tu propósito y el de Tierra converjan es la clave para transitar esta experiencia. Cada memoria de Tierra, cada etapa evolutiva está codificada en nuestro cuerpo y principalmente en nuestro cerebro. Nuestro cerebro comanda todos nuestros órganos, nuestros tejidos, ¿ya? Por la lógica de las capas embrionarias, ¿ya? Que ustedes la pueden haber visto. Entonces, nuestra mente, el estar en cuarta dimensión, el humano está reactivo, está constantemente reactivo, ¿cierto?, a la vida, con lo que le pasa, y se enferma, se va enfermando sin tomar conciencia del para qué se enferma, por qué le pasa esto, por qué le pasa esto otro, porque aparte de no hacerse esas conciencias, no está en la cultura, no nos educaron para eso, ¿ya? No nos enseñaron psicología, nada. O sea, hace poco el que iba al psicólogo era, la creencia era que estaba loco, ¿ya? Entonces estamos muy al debe de eso. Y eso nos trae un gran costo en nuestra salud mental. Un gran costo en nuestra salud mental. Entonces, tenemos problemas de salud mental debido a que nosotros hemos delegado todas nuestras enfermedades o nuestras cosas a terceros. El remedio me tiene que curar, el médico me tiene que curar, ¿me entiende? Todo, yo soy un paciente, mira el nombre, paciente, o sea que no hago nada, ¿viste? Estoy paciente yo aquí, usted opérenme, hágame, como si fuera yo un auto. No, pues yo no soy un auto, yo soy un ser que está viviendo una experiencia y que tiene un potencial enorme de conectividad. Entonces somos antenas que no estamos conectadas conscientemente con todo lo que nos sucede. Por eso las versiones que guardamos son de dolor, de victimización, de abandono, de rabia, de rencor, porque obviamente si hay carga es porque no hay una lógica que pueda integrar el potencial que tiene la mente de conectividad. ¿Ves? Entonces eso hace que estemos constantemente en esa situación.